Cuando a ti te pasa algo médico, ¿qué haces? Vas al doctor, te abren un expediente, te escuchan, te hacen estudios, meten esos estudios dentro del expediente, te dan una solución y te vas. Pero te pregunto, ¿tu hijo tiene un expediente? Yo estoy segura que muchas de nosotras no los tenemos. Y también sé que las que sí tenemos este tipo de expediente larguísimo de décadas es porque nosotras mismas lo hemos creado. Me parece injusto que tengamos nosotros que tomar la batuta en la salud de nuestros hijos. Pero también no podemos ocultar la realidad. En estos momentos, en el 2026, todavía nos toca. Todavía yo no tenía claro qué era lo que estaba buscando, todavía yo ni sabía qué se me venía encima. Como toda mamá, ¿quién va a esperar este tipo de diagnóstico? Al principio pues está la negación. Vamos a buscar otra opinión, vamos a ir a otros sitios, porque si uno como mamá no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Cuando a ti te pasa algo médico, ¿qué haces? Vas al doctor, te abren un expediente, te escuchan, te hacen estudios, meten esos estudios dentro del expediente, te dan una solución y te vas. Debería de ser así para nuestros hijos también, ¿cierto? Pero te pregunto, ¿tu hijo tiene un expediente? Tú tienes un doctor que tiene todo lo que tú le has hecho a tu hijo en una sola carpeta. Una carpeta como esta, llena de años de estudios, de diferentes especialidades, cosa por cosa. Yo estoy segura que muchas de nosotras no los tenemos. Y también sé que las que sí tenemos este tipo de expediente larguísimo de décadas es porque nosotras mismas lo hemos creado. Y eso a mí me parece injusto. Me parece injusto que tengamos nosotros que tomar la batuta en la salud de nuestros hijos. Pero también no podemos ocultar la realidad. En estos momentos, en el 2026, todavía nos toca. Y es por eso que hoy tengo una gran mujer, una gran madre, a Katherine, la mamá de el hermoso, espectacular Eitan. Bienvenida. Gracias, gracias. Un placer, un gusto de verdad, un sueño, de hecho, poder estar aquí. Esta carpeta es de ella y de su hijo Eitan. Y yo le dije, o sea, la razón por la cual yo quería hacer este podcast contigo es porque, bueno, además de que eres una mamá muy meticulosa, yo quería mostrar esta carpeta. Porque la realidad es, tú dijiste hoy una realidad, tú dijiste, ok, tengo toda la carpeta, pero ¿quién la interpreta? ¿Cómo ha sido tu historia con tu hijo? Tú eres venezolana, ¿cierto? Yo soy colombiana, nacida en Colombia, criada hasta los 15 años allí. Ya a partir de allí me fui a vivir a Venezuela. Y en Venezuela, bueno, estoy establecida hace más de 14 años, en donde, bueno, ahí está mi familia, mi trabajo, Todo. todo. Bueno, yo soy la mami de Eitan. Eitan es un niño de 5 años, un niño deseado, un niño que fue buscado. Aproximadamente en el 2020 yo quedé embarazada de él. Fue un embarazo Pandemia. en pandemia, en COVID. Fue un embarazo relativamente tranquilo, sin complicaciones. De hecho, bueno, yo tuve COVID Mientras estás embarazada. Mientras estaba embarazada, tuve COVID, mi familia tuvo COVID, pero nada pasó A mayores. a mayores, exactamente. Eitan fue un niño que durante todo su desarrollo gestal, todo estuvo perfecto, todo estuvo chévere. A mí me realizaron cesárea. La cesárea también estuvo... ¿Por qué fue cesárea? Miedos de madre. Ah, tú elegiste la cesárea. O sea, los médicos te dejaron elegir. Sí, allá en Venezuela Es así. hay esa posibilidad. Te preguntan si quieres parto o si quieres cesárea y yo escogí cesárea. Estábamos en pleno COVID, habían muchas restricciones de salud y demás, pero bueno, todo salió. Eitan nació, niño súper bien. Es irónico porque a ti te preparan, en teoría tú haces cursos para
que ese choque entre aquí a aquí no sea tan abrupto, pero yo sentí que nada de eso. Te funcionó. Exactamente. Ya como tenías en los brazos, y que ¿y ahora qué? Ajá, exacto, o sea, fue literal así tal cual. Los primeros meses todo iba conforme a lo establecido, conforme dicta la literatura. Te mira, sonríe, sostiene su cabeza, medidas, peso, todo. A partir de el año y 8 meses empiezo a notar ciertas cosillas allí. Inicialmente pues era el único niño que estaba en esa casa, en ese hogar. Y era pandemia. Y era pandemia. Ya cuando él cumplió el año y 8 meses, mi hermana de Colombia vino a vivirse nuevamente y ella trajo a mi sobrina Sara, que era casi contemporánea con Eitan. Entonces allí empecé a pues comparar inevitablemente las evoluciones, las edades, los tiempos y demás, y empecé a darme cuenta de que había un estancamiento en los hitos que le correspondían a él según la edad o según lo que dicta la literatura, o que tu médico te dice, mira, de tal edad a tal edad tiene que hacer esto es lo esperado. Y bueno, igual como siempre escuchaba, los niños se demoran más en caminar, en hablar, Los niños son lo que siempre decían, los niños siempre demoran más que las niñas son más avispadas, más activas. Bueno, entonces siguió pasando el tiempo, yo veía que no seguíamos avanzando. ¿Fuiste al médico? Su pediatra regular de él, que se encargaba de pesarlo. Peso y talla. Exactamente. Todavía no había todavía yo no tenía claro qué era lo que estaba buscando, todavía yo ni sabía qué se me venía encima. O sea, en realidad yo para ese entonces todavía no estaba dimensionando nada de lo que iba a suceder más adelante. Exactamente, tal cual. Siguió pasando el tiempo y antes de que él cumpliera los 3 años, mételo en la escuela. Mételo en la escuela, que ya tú vas a ver que ese niño va a socializar y va a hablar y va a ir soltando y va a dar ese giro que le hace falta. Porque Eitan, sabemos que esto es un espectro, que no todos tienen la misma sintomatología. Así es. Entonces él jugaba, te miraba a los ojos, atendía su nombre, se reía, le llamaban la atención los animales. No estaba ensimismado, no tenía estereotipias, no había algo que a mí me alertara. Que pudiese ser autismo. Exactamente. Entonces lo metí a su escuelita y ahí empecé a notar aún más alertas de las que yo ya venía. Entonces yo, ok, vamos al neurólogo. En el neurólogo le hacen su electro con privación del sueño. Lo único que salió era que él tenía una inmadurez en la parte frontal de su cerebro según ese electro. Y yo dije, bueno. Ya va a madurar. Exactamente. No mandaron ningún tipo de medicación. Pero tampoco te dieron muchas respuestas de por qué su neurodesarrollo estaba estancado. Ajá, no, nada. Ya. Después de eso me dijo, mira, yo lo que puedo hacer, porque yo le decía al neurólogo, mira, no hay sociabilización, no hay la cantidad de palabras esperadas para su edad. Estamos viendo que hay un estancamiento en comparación de, pues, mi sobrina, o sea, porque era algo inevitable. Claro, está bien. Y entonces él me dice, mire, yo no soy el adecuado para dar este tipo de diagnósticos, esto le corresponde más a la parte psicológica y él me deriva a
un psicólogo o a una sede que se encarga especialmente de dar este tipo de diagnósticos. Yo pues como ovejita cegada, Fuiste a porque yo buscar tu diagnóstico, necesitaba claro. exactamente que ellos me dijeran, mira, Tal tiene esto. Ajá, exactamente. Entonces allí, bueno, le hicieron sus pruebas psicológicas, el A2, o sea, todo lo que realizaban para diagnosticar autismo, TEA, espectro, como... A cualquier problema de neurodesarrollo. Entonces, en 2 días hicieron aproximadamente 3 pruebas en donde, según el puntaje, la ponderación numérica, él estaba dentro, efectivamente sí, Tenía dentro del espectro autista. exactamente. Y según los números, era de 2 a 3. O sea, autismo 2, 3. Ah, O sea, que estaban moderado a severo. moderado a severo, exactamente. Entonces yo, pues, como toda mamá, ¿quién va a esperar este tipo de diagnóstico? Al principio, pues, está la negación. Vamos a buscar otra opinión, vamos a ir a otros sitios. Me parece que fue muy rápido, me parece que en 2 días, me parece por... Me parece que tengo que proteger mi corazón de lo que estoy viendo. Exactamente. Pasó, en realidad siento que, no sé, yo tengo como flashazos porque yo creo que eso es algo que uno bloquea. Totalmente. Uno bloquea. El dolor es así. Uno bloquea eso y como que, bueno, y a mí nunca se me va a olvidar algo que me dijo una doctora amiga mía, me dijo, ok, no te preocupes o preocúpate, pero ocúpate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué viene después? Empecé a buscar todo lo que tenía que ver con autismo, información, y empezó a salir Miriam, Jimal, Rebeca, Raquel, empezó a salir la doctora Dolly, y ya para ese entonces había bastante gente hablando de experiencias a nivel médico, a nivel emocional, a nivel alimenticio. Entonces empecé a ver que iba afín con lo que, según mi sentimiento de mamá, cómo me podía ir direccionando en el país en el que yo estaba, con la tecnología que se encontrara, y buscar doctores que me ayudaran a lo que yo estaba buscando. O sea, ¿qué estabas buscando? desde que yo empecé con esto del autismo, es algo neurológico, es algo orgánico, entonces, nada es propio del autismo, nada. Y aunque yo no tenía unas estereotipias, un Eitan autoagrediéndose, agrediendo a los demás, tiene que haber una raíz orgánica de por qué. Entonces empezó. ¿Siempre supiste que era orgánico? No. ¿O en algún momento te comiste el cuento que era propio del autismo? En algún momento me comí el cuento que era algo psicológico, algo neurológico y que... No había nada que hacer. Pero no tardé nada en... salirte de ahí. Exactamente. No, o sea, es que ahora hay tanta información en las redes y esa información te ayuda a despertar, a buscar algo más allá, a ver las vivencias, las anécdotas de tantos casos en donde hasta la muerte han llegado niños, porque no llegan ni a la adolescencia, ni siquiera. Así es. Yo hago esto por ellos, para que sepas, para que ningún niño tenga que llegar a eso, porque sí está pasando todos los días. Entonces, verte a ti, ver a la doctora Dolly, ver a otros especialistas dando su conocimiento para que los papás despierten de creer que todo es propio de
y que yo voy a esperar que por arte de magia mi hijo en algún punto deje de ser selectivo, mi hijo en algún punto comience a hablar, mi hijo en algún punto se deje de golpear contra la pared, cuando si uno como mamá, como papá, no busca el origen de, nada va a cambiar de la noche a la mañana, todo en esta vida cuesta, todo te cuesta, tiempo, dinero, salud mental. Esperanza. Yo tengo una pregunta. Cuando tú empiezas a entender, justamente porque estás viendo todos estos podcasts y te estás nutriendo de diferentes médicos, cuando tú empiezas a entender que nada es propio del autismo, pero tú estás metida en Venezuela, donde sé que viviste frustraciones porque no le encontrabas ayuda a tu hijo, ¿qué sí pudiste hacer sola, con compromiso, solamente con la información que escuchabas, dígase de la doctora Dolly o cualquier otro médico? ¿Qué sí pudiste hacer? Es que yo no sé si todo fue causalidad, casualidad, pero el pediatra me deriva a la nefróloga, porque él empieza a ver que hay un estancamiento en su peso y en su estatura. Ok, primera alerta. Cuando yo voy a la nefróloga, resulta que Eitan tiene un problema a nivel de riñones en donde él bota urea, calcio, creatinina y un montón de cosas que a él le ayudan en su desarrollo, dependiendo de su edad. Una tablita, te dicen, mira, según 4 años, tiene que pesar tanto y medir tanto. Y no lo estaba cumpliendo por problemas renales. Ahí empezó todo. Ya, te diste cuenta que la salud estaba ligada a su neurodesarrollo. Y bueno, me voy a la nefróloga, después la nefróloga me deriva a la gastro, porque el niño tenía diarreas constantes, tenía distensión abdominal y cuando yo voy a la gastro me dice, tu hijo tiene disbiosis, tu hijo tiene reflujo y allí empiezo a descubrir, ¿no? Cuando yo voy a la gastro, ella lo está auscultando y me dice, mira, yo le estoy escuchando un soplo. Y yo, Dios mío, ¿qué más? O sea, y todo fue desencadenando un especialista tras otro especialista y sí había algo cada vez que yo iba. Entonces, es una carpeta llena de tantos especialistas que dentro de su área, sin yo decir que él tenía autismo, sin yo decirle que él ya estaba diagnosticado dentro de un espectro, ya él orgánicamente, fisiológicamente, ya habían alertas. Entonces, por eso te digo, o sea, creo que todo se alineó para que a raíz de algo fuera desencadenando y yo fuera dándome cuenta de que, o sea, mi hijo estaba teniendo múltiples fallas en su organismo, desde la piel, los ojos, la parte inmune, la parte metabólica, la parte gástrica. Entonces, pero tú no le contabas a los doctores que él tenía autismo. Tú ibas con la carpeta, mira, mi hijo tiene problemas renales, y ahí capaz se lo tomaba más en serio. Yo iba subiendo un escalón, pero he contado con la suerte, la bendición de poder toparme con especialistas que entienden la condición a nivel conductual y psicológica, pero saben que hay algo detrás de esto que está generando un desorden y que es una cadena, porque yo tengo 2 años y medio, casi 3, tratando el tema del riñón, tratando el tema gástrico, tratando el tema dermatológico, pero es un círculo vicioso en donde no he terminado de arreglar algo cuando ya hay otra cosa. Entonces son como periodos cortos de tiempo en donde yo logro estabilizar, pero casualmente empieza la
nefróloga a decirme, debes de quitar esto, 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 esto y esto. La gastro empieza a decirme, debes de quitar lácteos, debes de quitar caseína, sin yo haber hecho antes un estudio de alergias, sensibilidades, porque, ok, estoy en Venezuela, no hay en estos momentos ese tipo de estudios. ese tipo de estudios. Entonces yo hice lo que pude con los recursos médicos que tenía, buscando una mejora, siempre una mejora a los síntomas que se venían presentando conforme iba pasando el tiempo. Uh-huh. Entonces, sin querer queriendo, empecé a quitar, y no sé hasta qué punto eso logró estabilizar. O sea, que cuando empezaste con la alimentación, viste una estabilización de tu hijo. Sí, a nivel gástrico, a nivel de diarreas, a nivel de distensión, o sea, nunca llegó a vómitos, pero a nivel de aumento de peso, o sea... Arregló muchas cosas. ¿Sientes que en parte también la parte del neurodesarrollo empezó a cambiar un poco para bien? Empezaba a ver ciertas cositas nuevas, favorables para él, pero yo sabía que seguía estando muy por debajo, que tenía que hacer algo más. Siempre algo más, siempre algo más. Entonces decidí hacer este viaje aquí a Panamá con una planificación de muchísimo tiempo. También preparándome yo, porque obviamente uno como mamá tiene demasiados miedos. A veces no es solamente, ¿será que tengo la posibilidad económica de ir? Sino la fuerza psicológica, la fuerza física. O sea, es tanto por lo que uno pasa que... Es tanto por lo que uno pasa. Yo también estaba en posiciones súper incómodas donde he tenido que viajar sola con Raquel, donde he sacado préstamos, donde no sé si va a funcionar o no, donde no sé si me voy a adaptar o se va a adaptar ella. O sea, es incómodo. Son muchos miedos, mucha incertidumbre, Así es. pero con la convicción como madre de que lo tengo que hacer, de que yo no me puedo quedar en que si lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice? Está pasando el tiempo, yo necesito terminar de potenciar, necesito terminar de tener una respuesta a muchas interrogantes médicas, orgánicas, porque yo no me puedo quedar así. Yo necesito llevar a este niño a su máximo potencial. O sea, de hecho la gente me ve muy crítica, muy dura a veces, pero es que en realidad uno se exige tanto por ellos, porque si uno como mamá no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Así es. O sea, si uno no vela por su hijo, ¿quién lo va a hacer? Y yo creo que unas cosas que tú has dicho que hay que recalcar es, mira todas las cosas que descubriste de tu hijo. Y obviamente todavía no había llegado acá que descubriste 100,000 cosas más. Pero un niño, por ejemplo, como el tuyo, que tiene fallas renales, no puede tomar cualquier suplemento. Entonces nosotras las mamás, yo pequé de esto por muchos años. Yo seguía a cualquier influencer o en TikTok. Yo llegué a comprar Biogrincel de Olga Tañón porque ella dijo que era lo máximo. Le brotó la piel a Raquel horrible, mientras otras personas decían que era lo máximo. Entonces, el autismo es tan multifactorial. Pero ya estamos hablando de un problema de riñón. O sea, que si tú le fueses a dar diferentes medicamentos, si un neurólogo te hubiese dado a ti risperidona, tú te lo trasteas al niño. De hecho, la doctora Dolly me decía, si tú no hubieras hecho esto, muy posiblemente, o sea, este niño no tuviera riñón. Y así con la parte gástrica, y así con la parte dermatológica, y así con la parte oftalmológica, endocrina, porque yo he pasado por todo. Entonces a veces yo me siento en una sala con las mamás y entonces, pero ¿cómo sabe tanto? Pero es que a ese punto nos llevan de tener que empaparnos de todo y nos falta el título. Totalmente. Nos falta el título de doctor para que dimensionen el compromiso que uno tiene
como madre para sacarlos adelante para que ese niño cuando tenga 20, 25, 18 sea tan funcional Como cualquier como otro. cualquier otro. Así es. Y peleamos medicina, peleamos escuela, peleamos posibilidades, Eso, la parte social. un montón de cosas que la gente, sabes, que sí, al final es uno con una coraza, al final es, pero eso es lo que le permite a ese niño abrirse paso en un mundo en el que todavía esto es tabú, en el que todavía Los médicos no nos están acompañando. La ciencia existe, pero nadie la lee. Todo el mundo quiere una varita mágica. Nos desesperamos. La sociedad no ayuda. La escuela no los acepta. Hay procesos para ayudarnos como un carnet de discapacidad, pero te toma un año y es imposible. O sea, tener un hijo autista es difícil. y que ese carnet diga discapacidad intelectual. Claro. O sea, es como, ajá, o sea, Cualquier cosa. Es muy fuerte. Y tú misma me dijiste algo interesante ahorita. Dijiste, es que nos llevan a eso. Nos llevan a tener que ser la mamá loca. Porque al final así nos dicen, la loca esta que ya viene con eso. Pero es que si tú no hubieras insistido, ¿tú crees que tú hubieses podido descubrir todo lo que tú has descubierto de Ethan? no. No, y he contado con la bendición de en Venezuela poder tener especialistas que o han pasado por eso o tienen algún familiar con este tipo de condición y me pueden entender cuando yo levanto el teléfono y digo, le está pasando algo, algo tiene, esto no lo tenía, vamos a buscar, vamos a mirar a ver. Y ¿Sabes lo que yo creo que tú has logrado? Que creo que es lo que las personas que nos están escuchando hoy tendrían que sí o sí lograr. Porque vamos a estar claros, venir hasta Panamá no lo va a poder hacer cualquiera. Tenemos que lograr que nuestros médicos nos escuchen. Que puedan separar el diagnóstico del ser humano, escuchen el síntoma como si fuese un niño neurotípico y nos ayude a descifrar qué le pasa. Esa es la conversación que tenemos que tener mano en corazón con los profesionales. Olvídate que él es autista, olvídate que es autista. ¿Por qué tú crees que mi hijo no quiere comer? Si no fuera autista, ¿cuáles serían las respuestas? Y yo creo que ahí uno le va abriendo la mente al médico, el médico capaz hace algún tipo de intervención, ayuda a tu hijo y esa persona entiende que eso es lo que él tiene que hacer. Uno tiene que empezar también a educar a los médicos de esa manera. Y ese es el despertar que yo siento que está teniendo Venezuela desde hace ya varios años. Qué bueno. O sea, hay grupos de mamás en donde prestan apoyo emocional. Hay grupos de mamás en donde hay esos especialistas, nutricionistas, gastroenterólogos, en donde hacen charlas, Qué bueno. conferencias, en donde si una mamá no tiene la posibilidad para realizar un electro, para X examen, ácido fólico o algo tan simple como un hemograma, La ayuda. Es que belleza. Hay es que eso es lo que una nosotros unión. necesitamos. Necesitamos que los seguros paguen todo esto. Necesitamos que... O sea, yo siempre estoy con esta cantaleta de que siempre y cuando el autismo se considere una condición de por vida, va a ser muy difícil que los médicos cambien de opinión, va a ser difícil que se meta dinero en investigación y aún más difícil que un seguro pague lo que nuestros niños necesitan. Esa es la realidad. Es que de hecho yo te he comentado, o sea, y empiezan a salir síntomas, 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 y el doctor te dice, mira, llega un punto en el que la otorrino de mi hijo me dijo, hay una obstrucción del 90-95% de las vías respiratorias Wow, de tu pobrecito. hijo, y obviamente ahí eso está generando inflamación, O apnea falta de también. oxigenación. Es que sí, yo tuve que Operar. hacer cirugía, pero antes de la cirugía, ¿Cómo te diste cuenta? porque realizamos unas resonancias magnéticas con contraste y espectroscopía que mandó la neuróloga, y allí duró Salía bloqueo. Pero tú no recuerdas un síntoma que te haya hecho pensar que él tenía bloqueo. ojeras, Que un papá diría, ay, ronca. capaz.
Ojeras, ronca, ok. Roncaba, se movía, había mucho movimiento. En Que el cualquier sueño. otro, sí, que cualquier otro doctor te dice, pero es que eso es normal, los niños se mueven demasiado cuando duermen, entonces yo nunca normalicé nada. Eso, muy bien, ok. Yo nunca normalicé nada, o sea, yo soy tan detallista, tan Meticulosa. meticulosa y tan metódica que cualquier nuevo síntoma que saliera, sea físico, conductual, algo que a mí me llamara la atención, que él no venía presentando, Tú vas a pitar. exactamente. Para donde sea que fuera, yo iba a parar. Si hay que hacerle una endoscopia, hay que hacerle una endoscopia, si hay que hacerle una polisonografía del sueño, que muchos de esos términos a mí ni por la cabeza, o sea, Y ahora eres experta. exactamente, o sea, experta en medicamentos, experta en estudios, experta en un montón de cosas, pero eso es lo que a mi hijo le ha ayudado, eso es lo que a mí me ha ayudado a entender y a pelear. Por él. Exactamente. Entonces, que no me vengan a decir que es que tu hijo no está estudiado, que no me vengan a decir que Que es por autismo. Entonces, nadie conoce mejor a mi hijo que yo, que Así su es. papá, que su familia, que era lo que yo te decía. O sea, estoy tan bendecida del círculo que he logrado crear. Nosotros como familia creemos que unidos podemos todo, sus abuelos, sus tíos, sus primos. O sea, es algo que yo no me siento sola y como quisiera yo que muchas mamás pudieran tener como esa contención, ese soporte, o sea, desde las terapeutas, su terapeuta de lenguaje, su terapeuta ocupacional, porque él no deja de asistir a nada de eso, porque al fin y al cabo la parte médica es una cosa, solo Así es. una cosa muy mínima. El resto, ¿Sabes qué? Quiero aprovechar algo, quiero aprovechar tu vulnerabilidad ahorita y ese sentimiento tan bonito que les tienes. ¿Qué le dirías ahorita, en este momento? Háblales directo a esas mamás que no tienen el círculo que tú tienes, como si tú vas a ser parte de ese círculo. ¿Qué les dirías tú? que busquen ayuda, busquen mamás que estén pasando por lo mismo. Nadie podrá entender el desespero, el dolor, la búsqueda y la necesidad de sentirse acompañado, entendido, tal vez solamente escuchándote. Con eso tú puedes liberar tanto, no, que no están solas. He conocido una cantidad aquí en Panamá de mamás hermosas, luchadoras, unas con más conocimiento, unas con menos conocimiento, pero están aquí intentando, haciendo, Cocinando. entendiendo que esto es un proceso, que no es de la noche a la mañana, que yo quiero que mi hijo hable ya, que yo quiero que mi hijo lea, escriba. Todo es un proceso. Yo era, antes de ser mamá, la mujer más impaciente del mundo, la mujer más estructurada para todo. A, B es igual a C, punto. Y aquí es de que A, B, espérate. C, D, E, F, G, H, I, E. Es Y- igual a, todavía no sabemos. Y las mamás que tienen 2, 3 hijos más que no tienen condición, Es un balance muy fuerte, muy difícil. entonces, sí, o sea, ahorita hay muchas. Antes estaban escondidas, antes era miedo, era pena, era no sé qué hacer. Ahora es vamos a alzar la voz, vamos a hablar, vamos a educar. A unirnos, a no criticarnos, a entendernos. Porque esa es la realidad, aunque todos vivimos realidades diferentes, diagnósticos en ciertos niveles diferentes, esta lucha es de todas las mamás que están buscando que sus hijos tengan una estabilidad que puedan ser más adelante unos adolescentes, unos adultos independientes y que,
o sea, esto pueda generar una concientización tan bárbara a nivel global, mundial, porque esto no es solamente Latinoamérica. No, esto es todo. Perdón, Latinoamérica está más avanzado por la mentalidad de los médicos, querida, que Estados Unidos, Canadá y Europa. O sea, yo te pongo la firma que yo tengo, tú sabes muy bien que aquí hay pacientes de hasta de Mongolia que se acaban de ir ayer. O sea, nosotros no... El latinoamericano está acostumbrado a ser el tercermundista. Pero en términos de medicina, cuando tiene que ver con niños autistas, somos primer mundo, porque somos los únicos que estamos mirándolo. Vete a Estados Unidos a buscarte un doctor que entienda más o menos de autismo y te cobran $1,000 la hora. O sea, es imposible. Y yo sé que el autismo es caro, ¿ok? Pero yo siento que desde la base, desde la alimentación, desde el estar encima de nuestros médicos, como que, hey, ¿qué estudios me cubre el seguro? De popó. ¿Cuáles me cubre el seguro de pipí? Búscame todo, doctor. Yo quiero un físico completo de mi hijo, completo, todo lo que esté en sus manos. Y hay que enamorar a esos doctores. Pero también está ese otro punto que tú hiciste antes de empezar el podcast, cuando estábamos allá hablando, y dijiste que hay pocos lugares que pueden agarrar una historia clínica de ese porte y juntarlo de manera integral. Y yo sé que, y ahorita hay que echarle un poquito de flores a la doctora Dolly, porque es que, ¿sabes qué pasa? Yo he viajado por muchos doctores, yo he ido a muchos doctores, sigo yendo a muchos doctores. Hasta el día de hoy yo no he encontrado a alguien como ella con la capacidad de agarrar, y ahora con su supercomputadora que tiene, toda emocionada, con la capacidad de agarrar tanta información y llegar a la raíz que capaz nadie ve. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la doctora? Con la doctora Dolly, bueno, ella desde un principio, cuando tuve la primera consulta presencial con ella, me dijo, ya me acuerdo de tu caso, me acuerdo de tu hijo porque él es un niño Harrison. Él es un libro de Harrison, o sea, el libro de pediatría. De hecho, como yo traía ese expediente, ella tuvo, bueno, su equipo maravilloso, porque tiene un equipo maravilloso, subir todos esos estudios a la plataforma para que ella pudiera interrelacionar, tomar datos tal vez de otros pacientes, o sea, tratar de que esa computadora mágica pudiese decirme, mira, tiene esto por esto y por esto, y de verdad que desde que yo llegué aquí no dimensionaba la cantidad de cosas que se pueden encontrar en esa carpeta que puedan arrojar con nombre y apellido, mira, está pasando esto, esto y esto, él necesita esto, esto y esto, pero hay que tener en cuenta el riñón, su reflujo, entonces modificamos toda la suplementación que él necesita cuidando las alertas que ya tenemos a nivel orgánico. O sea, cómo se puede potenciar el tema de la metilación, el tema de las faltas de ciertas vitaminas, el tema de los bichitos malos que hay por allí sin poder afectar toda su flora intestinal y poder llegar a un equilibrio de poder ayudarlo, pero sin perjudicarlo. De hecho, yo nunca me atreví a suplementar con algo que yo haya visto en internet, que le haya escuchado a otra mamá, precisamente porque yo escuchaba podcasts en donde decían, ok, si tu hijo no lo metila, si circula por la sangre, lo estás envenenando, lo estás intoxicando. Así es. Y a la hora del té, yo soy la que voy a salir con mi hijo para emergencia, y en emergencia me van a decir, ¿pero qué le diste? ¿Por qué se lo diste? ¿Quién? Es que en parte uno está como educado en pensar que un suplemento o una vitamina es bueno, ¿verdad? ¿Qué mal me puede hacer una vitamina? Pero hoy ya sabemos que si nuestro hijo no metila esa vitamina, si no la absorbe, se vuelve veneno y los intoxicas y vaya a sacar ese veneno. Entonces ya no hay nada inocuo, ni el agua. Todo tiene que ser personalizado. O sea, hay niños que nada más pueden tomar agua mineral, por ejemplo, y es una locura, es una locura. Yo sé que cuando la doctora Dolly, ella es una mente brillante. O sea,
21 años estudiando esto. Y lo que tiene ahorita, para que los que no sepan, la doctora tiene lo que a mí me gusta decirle el superrobot, una supercomputadora, con todo su conocimiento ligado a datos de miles y miles y miles de casos, ligados a investigaciones de múltiples cosas, donde ella arroja el diagnóstico más certero orgánico del paciente. Y ahí te diseña ese protocolo, dígase MER, trasplante, lo que ella te vaya a poner basado en lo que el niño necesita, porque otra persona que sepa menos agarra a un niño con un problema renal, si no sabe que tiene un problema renal y si no sabe que tiene un problema de metilación, y le embute 25 suplementos. Que si no los metila, igual tú gastas dinero en una forma de medicamento que no le es funcional a él. Entonces, a uno le sirven las tabletas, a uno le sirve la suspensión, a uno le sirve los parches. El sublingual. Exactamente. Entonces, no existe hasta el día de hoy algo que yo te pueda decir, esto funcionó en el 100% de los pacientes. Y porque eso es así, y porque esto no puede funcionar en el 100%, tiene que ser personalizado. Y lastimosamente, si yo todavía te dijera, bueno, eras tal, le diste las vitaminas y no le funcionaron, no pasó nada. Pero si le diste las vitaminas y no le funcionaron porque no las metila o no las absorbe, lo intoxicaste. Y eso es algo... Es frustrante porque me pongo en el lugar de una persona que no puede venir acá que la doctora le haga supercomputadora y que, ajá, listo, el doctor me dijo que mi hijo tenía vitamina del ácido fólico bajo y le dio ácido fólico, pero se lo di y se reventó la cabeza contra la pared. Pero lo necesita. ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí es donde tenemos que ir donde doctores que como mínimo entiendan de metilación para ver si se lo dan de una manera metilada. O sea, siempre hay una manera de suplementar, pero no siempre es igual para todos. Pero allí es donde entra el desespero de la mamá, porque no hay para hacer este tipo de estudios, no hay en el país en donde tú estás, qué consigo, qué encuentro, a quién le escuché, cómo lo puedo hacer. Yo también quiero probar a ver. O sea, es que el desespero, la angustia de no poder encontrar una solución o las soluciones. Yo sé, eso es muy peligroso y muy doloroso. Y yo por años estuve así. Pero yo me pondría a pensar, si yo estuviese en esa posición hoy y yo escucho algo sobre el metilfolato, por darte un ejemplo, y yo tengo sospecha de que mi hijo puede tener eso, o curiosidad, yo sí iría a un pediatra y decirle, mira, más allá de lo que usted sepa o no sepa del autismo, yo no le estoy pidiendo que usted sepa nada. ¿Qué estudios existen que yo puedo hacer a mi hijo para ver si él metila ácido fólico? Es que de hecho... Mándeme eso, doctor. Mándeme eso. ¿O qué estudios, doctor, puedo hacer para saber cómo mi hijo es sensible a alimentos? O sea, yo creo que podemos empezar a convencer a nuestros profesionales para no quedarnos tan en el aire, porque cuando improvisamos nos va a ir mal muchas veces, otras veces no. Pero el que paga los platos rotos es el hijo. Y ya Raquel ha pagado un montón. Raquel fue conejillo de India muchos años. Y yo no te puedo decir que me siento culpable, porque yo no tenía de otra. Hoy ya mi mensaje es otro. Las cosas tienen que darse. Mira tu hijo, cuántos problemas médicos no tiene, cuántas cosas necesita, y que la doctora pudiese definir cómo darle lo que necesita. Eso es un arte, eso es un Picasso. Eso no es algo genérico que tú puedes comprar en un libro, un protocolo de un libro y hacerle a 100 niños lo mismo. Es imposible. No hay varitas mágicas en el autismo, hay procesos. Procesos. Yo sabía que yo venía acá por un proceso, pero yo necesitaba que él y yo como mamá pasar por ese proceso para entender que todo toma su tiempo, que de la noche a la mañana no se restaura la microbiota, no se restaura el riñoncito, no se restaura la parte gástrica. Todo lleva su tiempo, todo es un proceso. Si tú no quieres generarle daños a tu hijo por la impaciencia, tal vez el desespero, debes de ser metódica, constante, científica, estudiadora. O sea, debes de ser, porque a veces no, en realidad uno casi siempre se deja llevar por ese amor, por esa necesidad de madre de proteger, de cubrir, de que se olvida uno de protegerlos de verdad.
Exacto, de hacer las cosas al derecho y como deben ser, cuando se tiene la posibilidad, cuando no, lo has dicho en 10.001 podcasts. ¿Qué puedo hacer para empezar a ayudar a mi hijo si no tengo los medios? Empieza con la dieta. 100%. La dieta. El que no crea que la dieta es la base para que ellos empiecen a sanar, no estamos en nada, mejor dicho. Así es. Porque incluso 100%. incluso antes de yo venir para acá, incluso antes de que a mí me recetaran cualquier medicamento, yo vi cambios. Y eso que lo que a mí me faltaba era terminar de quitar pequeñas cosas de la dieta de él para que esa dieta fuera una dieta red. O sea, Cuéntanos cómo la haces. Más o menos, un día, dame ejemplo de un par de días. al inicio es como, ¿sabes? Súper estricto. Exactamente. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo le voy a dar lo mismo? ¿Cómo le voy a dar pollo, papa, zanahoria, aceite de coco? O sea, es al principio un choque. Sí, porque le tienes que dar lo mismo todo el día, pero varías los días. Aunque no había una selectividad, había, yo creo que entre tanto médico por el que yo pasé, en donde quítale esto, quítale aquello, quítale el otro, eso fue como preparando el terreno para que la adaptación de él fuera en 15 días. Buenísimo. Él en 15 días ya estaba adaptado a su dieta red. Entonces, al inicio, como todo, súper perdida, asustada, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a implementar esto en la casa? El papá, la mamá, el abuelo, la tía, el tío, los primos, en la escuela, ¿cómo se va a mantener todo esto para que fluya? Al principio, bueno, mi cuadernito, lunes, martes, miércoles, jueves. Al principio, bueno, pero ¿cómo voy a cocinar nada más con tomate? ¿Cómo le voy a poner solamente zanahoria? O sea, al principio... El que está confundido, váyase al episodio 31 de mi podcast, donde la doctora explica todo sobre la dieta red. Y bueno... Tu mentalidad cambió. Un día a la vez. Ok. Hoy me toca cocinar esto el día entero y esto es lo único que va a comer. Ajá, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. ¿Tú no crees que es más difícil a veces para los papás que para los mismos niños? Sí. Que cómo le voy a dar pescado y papa para el desayuno. Y él ha sido tan noble conmigo. Raquel también, se lo come. Tan noble que sabe lo que yo le ponga, lo que yo le haga, a donde yo lo lleve. De hecho, es que toda la persona que conoce a Eitan vive enamorada de él. Es hermoso. Enamorado por las cosas que hace, por cómo conecta, su personalidad, su forma de ser, de comunicarse. Bellísimo. Y es algo que es inevitable tanto con los médicos como con sus terapeutas, como con sus profesores, como con su tutora. Es un niño muy especial. Sí, la verdad es que sí. Yo digo, no tengo por qué quejarme. No tengo de qué quejarme, no tengo por qué quejarme, porque mucho, en realidad, todo de lo que él hace, alguna otra mamá está añorando siquiera que su hijo haga una mínima parte. Yo fui esa mamá. De lo que Eitan, en 5 años que tiene, haga. Sí, sin embargo, eso no te salió de la nada. No. O sea, querida, tú has logrado que este muchacho haga todo esto por tu sacrificio, tu compromiso, tu metodología, tu persistencia y tu responsabilidad hacia él. O sea, lo que yo quiero saber es que las personas entiendan que el compromiso del padre es lo más importante. Porque tú no encontraste varitas mágicas. Todo lo que tú has hecho ha sido en procesos y que él te va subiendo escalones. Que a veces yo, dentro de mi modo automático, después de ese diagnóstico, dejo de ver esos pequeños avances o esos pequeños detalles porque yo estoy buscando siempre la cima, lo que me hace falta, qué me falta, qué no estoy viendo, en qué puedo ayudarlo más, que pierdo. Me dicen, está súper grande.
Cuando lo llevo a consulta de revisión de 6 meses de diferencia, me dicen, wow, pero este es un niño totalmente diferente al que tú me trajiste hace tanto tiempo, pero es que hace tanto tiempo Entonces, cada que alguien lo ve dice, wow. De hecho, de diciembre para enero, él ya tenía unas 3 semanas de tomar metilfolato, porque la doctora Dolly me dijo, hazle sus cámaras hiperbáricas y después que le hagas eso, le vas a empezar a dar metilfolato. Fue como un despertar. Fue increíble. Sí, solamente con eso. Una Ojo, pastilla de $11. es mi experiencia, solamente Claro, con hay que eso. tener cuidado. Lo logró metilar. Sí, porque hay mamás que van a ir salir corriendo a buscar metilfolato, se lo van a dar buenas a primera, y si tu hijo... Y ella me dijo, no se lo puedes dar antes de la cámara hiperbárica porque hay que matar ciertas cosas porque hay algo que le gusta alimentarse de metilfolato, imagínate. Exactamente, y yo por mi desespero, ay no, las cámaras hiperbáricas son 10 días, porque yo quería ver qué podía hacer el metilfolato, porque al igual que todas las mamás hemos escuchado ese metilfolato, hemos escuchado el leucovorin. Y todos queremos. Exactamente, y todos queremos para ver qué yo puedo ver en mi hijo. Entonces... Pero ella te dijo, calma, es un proceso, primero a matar bacterias y después a metérselo. Ella tendrá sus razones. Y te dio frutos entonces ese suplemento. Me dio frutos ese suplemento y todos empezaron a darse cuenta. De hecho, yo también lo vi, pero es eso, que estás tan ensimismada y tan en modo automático que no y tan en cambios. Modo de alerta, exactamente. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Tenemos este plan, esto es por 3 meses, esto es por 6 meses, ok. Listo, le cumplí. Ahora tengo revisión acá, tengo que hacer allá, cómo van las adaptaciones en la escuela, está logrando los niveles que tiene que lograr. O sea, es no tanta respiras. cosa a la vez, exactamente, que a mí no me dio tiempo ni de llorar el diagnóstico, ni de nada. Ni de gozar que la dieta y lo que la doctora estaba haciendo te estaba funcionando, porque era como que... Exacto, entonces pero a veces eso, las barreras las tiene uno en pensar y en creer que él no va a poder. Y él sí va a poder. Él va a poder todo lo que uno le disponga, le organice. Que sí, al principio va a costar. No todo es color de rosa. No. Hay berrinches, hay pataletas, hay yo no quiero. Cuando el niño empieza a tener un despertar... va a pedir lo que quiere. Entonces, si tú estabas acostumbrado a un niño que no decía nada, que no se quejaba, que a todo... Tú sabes la historia que yo tengo que dar mucha risa, que yo tuve un paciente que vino a hacer MERT hace como 5 o 6 años atrás. Y era un niño, ya tenía 8 años y usaba pañal todavía. Y un buen día la mamá viene donde mí y me dice, estoy muy frustrada. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque llevo ya una semana, casi 10 días de MERT y yo vi una cosa ayer que no me gustó y yo no sé si es una regresión. Y digo, cálmate, ¿qué vistes? Es que yo he entrenado a mi hijo, Miriam, toda su vida. Él cuando hace popó, yo le quito el pañal, lo limpio, se lo doy y él lo bota a la basura. Y ayer le di el pañal para que botara a la basura. ¿Y sabes lo que hizo? Y la tipa está de verdad mal. Lo que hizo, abrió el pañal, lo olió y lo tiró al piso. Y estuve yo ahí 25 minutos recogiendo pupú del piso. Miriam, él no me había hecho eso nunca, ¿no? Y la mamá lo veía como una regresión. Y yo me senté y le digo, mamá, una pregunta. ¿En algún momento tu hijo había olido cómo huele el pupú? Me dice, no. ¿Se había percatado que el pañal tenía pupú? Bueno, la verdad que no. ¿No será que tu hijo ya está listo para dejar el pañal? Y por esa conciencia de haber olido el pupú, le dio asco, lo tiró al piso. ¿No estará listo? O sea, le cambié el chip para ver. 3 días después el niño ya estaba sin pañal. Entonces, a veces uno ve lo que quiere ver, pero no ve lo... Espérate un segundo, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Verdad? Porque uno también está lleno de miedo. Y es cuestión de entender que todo es un proceso y que a veces estos niños que tendrían que pasar por terrible twos, y esto es un punto que yo quiero hacer en este podcast porque me ha tocado bastante. Tengo pacientes que llegan, el niño tiene 10 años, 8 años,
9 años. Y me dicen, Miriam, quiero que hable. Estoy haciendo el protocolo, pero quiero que hable. Le digo, bueno, no vengas entonces. Siempre se quedan en shock. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, no, si es lo que tú quieres, no lo traigas. Y me dice, pero Miriam, ¿qué significa que ese protocolo no puede ayudar lo que hable? Yo no he dicho eso. Lo que yo digo es que cuando un papá tiene una expectativa específica, sea la que tú, la que sea, quiero que hable, quiero que converse, quiero que deje el pañal, quiero que coma. Cuando tenemos una cierta expectativa, sin tomar en cuenta el marco completo del neurodesarrollo, nos vamos a estrellar. Porque yo le dije a la mamá, tú quieres que tu hija hable, pero yo estoy viendo a la mamá en Zoom y estoy viendo la que su hija está aleteando, corriendo. O sea, le digo, ¿tu hija responde a su nombre? No. ¿Tu hija te mira a los ojos? No. ¿Tu hija juega? No. ¿Tu hija imita? No. ¿Tu hija aprende? No. Entonces, ¿tú qué quieres que te diga? Porque cuando tenemos un bebé, ¿el bebé habla? No. El bebé duerme. El bebé llora. Pero pasa un momento en el cual el bebé se descubre la mano. Y a veces se chupa el dedito. Y siempre uno dice, ay, mira, se descubrió la manito. Y luego de repente te descubre a ti. Y se ríe contigo. Y de repente tú te ríes y le haces algo divertido al bebé. Y el bebé se ríe. Y te interactúas. Y luego de repente tú le haces, qué linda las manitos. Y el bebé te sigue y te imita. ¿Ok? Y pronto viene su primera palabra. Pero si tenemos niños que no imitan, que no se han descubierto el cuerpito, que no miran a los ojos, ¿cómo vamos a pretender que se salten de buenas a primeras absolutamente todo y lleguen a tener una conversación? Entonces, a veces nosotros queremos ver cambios ya. Yo tengo papás que vienen y dicen, llevo 5 días y todavía no he visto nada. Le digo, tu hijo tiene 18 años. O sea, no hay varitas mágicas. Y luego, claro, cuando ya le bajamos las revoluciones, cuando pasan 5 semanas, ahora sí, mira, me empezó a dormir por primera vez, está increíble. Ok, pero ¿por qué pensamos que en el autismo hay varitas mágicas? ¿Por qué pensamos que vamos a empezar un proceso y que va a empezar a hablar mañana? ¿Qué nos ha dado esa impresión? Las redes. Sí, o sea, todos vivimos experiencias diferentes, todos tenemos etapas diferentes, tal vez donde tú comenzaste, no comencé yo. Es exactamente eso. ¿Sabes por qué? Pues Raquel empezó a hablar con Mert. ¿Te recuerdas que yo he dicho eso? Y yo creo que la gente toma eso muy literal. Sí. Por eso yo muy poco doy ya mi testimonio completo. Porque entonces dicen, ok. Si Raquel habló, mi hijo va a hablar. Exactamente. Sí. Que fue lo que yo le decía a la doctora Dolly en la consulta. ¿Tiene vocabulario? Sí, tiene vocabulario. Tiene lenguaje expresivo para lo que él requiere, para sus necesidades. Pero ¿qué no puede hacer? Tener una conversación fluida conmigo, esperada para un niño de 5 años, en donde mi hijo de 4 años ya la tiene conmigo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que... ¿cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi querer o mi soñar como mamá? Que en algún punto yo pueda tener esa conversación con Eitan como la tengo con Natán. Así es. ¿Cuál es mi choque de realidad? Que es un proceso de que no es solamente la parte médica, sino que tiene que haber una estimulación. O sea, yo no puedo salir corriendo si no he aprendido a caminar. Yo no puedo caminar si no he aprendido a gatear. Así es. Entonces, sí, yo venía a potenciar ese lenguaje que ya hay, pero también debo entender que es un proceso. Yo sé que cuando yo hice MERT con Raquel, ya yo tenía cosas de la doctora Dolly bajo la manga, pero esto fue hace, ¿qué? 15 años, 14 años. No había podcast, no había información, no había nada. Y no había ni Instagram. Y cuando ella tuvo los cambios que tuvo, yo di un testimonio en una televisora que lo pusieron en Facebook y eso se viralizó sin tener conciencia alguna de que todos eran diferentes, sin tener conciencia alguna de la parte orgánica, cero conciencia. Yo era una mamá que probó algo que me cambió la vida. Entonces, claro, después la vida me fue dando palo, me fue enseñando, no, espérate, querida. Esto es una gran tecnología, porque la es. Tú la has vivido. Es una gran tecnología.
pero se requiere que todo se trabaje de manera integral. Entonces yo ahí empecé a cambiar la manera que yo hablaba, la manera que yo educaba o incluso la manera que yo inspiraba con mis palabras. Porque hoy por hoy te puedo decir que puede que un niño se tome un suplemento y empiece a hablar. Eso no garantiza que el tuyo lo hará. Una persona puede empezar a ver y empieza a hablar. No garantiza que el tuyo lo hará. ¿Qué sí garantiza? Una evolución constante a través del tiempo. Lo que haces tú, lo que hemos hecho, lo que empecé a hacer yo. Medicina de precisión, poco a poco, medida, con base, no improvisar, ¿cierto? ¿Qué te garantiza que el niño que llega aquí no es el niño que se va a ir? O sea, como llegó, así no se va. Eso es verdad. O sea, ninguno se va de aquí como llegó. Eso sí es verdad. O sea, Se va siempre va a mucho haber mejor. algo, siempre va a haber un avance, siempre va a haber una mejoría, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber, que no va a ser. Exactamente lo que tú pediste en ese momento. 5 semanas, habla. Ahora, ¿qué ha pasado? Claro que ha pasado. Pero te lo podemos garantizar, es que nadie lo puede garantizar. Y entender que después de este protocolo de 5 semanas, de 6 semanas, de 7 semanas, viene un después en donde puedes seguir viendo De todo, los cambios más importantes, incluso después de este tratamiento, después de estos tratamientos. O sea, puedes ver incluso más avances de los que viste estando aquí. Eso ha sido mi experiencia con los papás, o sea, que han venido a hacer el ABC, muchos de ellos. Y eso es algo que cuando la doctora escribió el protocolo, ella ya lo contemplaba. Porque ella dijo que en las investigaciones que tenemos acá, si el ambiente es óptimo, esas células pueden seguir bajando inflamación 12 meses. MERT puede seguir funcionando de 8 a 12 meses. Los trasplantes toman 1 año y medio en crecer. Entonces, al final del día me dijo, pueda que vean brotes positivos cuando están en Panamá, la mayoría serán después. Y eso ha sido, cuando yo hablo con los papás, periódicamente, la doctora Sara, cada mes, hey, vamos a darnos cuenta de cómo la evolución va más de así, porque va tomando una evolución natural. Al final, cuando tú estás restaurando un órgano, ciertas cosas empiezan como a meterse en línea. Era lo que la doctora me decía, o sea, yo siento que estoy en un círculo vicioso con el tema del riñón, con el tema del reflujo, pero ella me dice, espérate, porque yo sé que los FMT van a hacer su efecto. O sea, la armonía de la microbiota, que la tenemos hasta en la pestaña, que se nos va a caer, es tan sabia que tal vez la conjuntivitis alérgica de tu hijo, los problemas de piel de tu hijo, todo tenga que estar relacionado y empiece a mejorar conforme esos trasplantes, conforme todo el protocolo como tal, vaya creciendo. Exactamente. Así es. Que si es mi esperanza, sí. Que ahorita no lo veo, pero eso no quiere decir que eso dentro de su organismo, siempre y cuando yo cuide la alimentación, que es la base de todo. Así es. Esto toma tiempo. Pero yo tengo entendido también, o sea, viendo tu gordo, porque es una belleza, ¿qué cambios sí has visto? ¿Qué chispazos has visto mientras estás aquí? Aquí que se lo comenté a la doctora Dolly, la sociabilización. ¿Aumentado? Demasiado. La imitación, la atención, la concentración, la repetición de oraciones, palabras con más significado. O sea, lo siento mucho más consciente y más retador. Retador, más despierto. Yo no quiero, no me gusta, yo quiero por aquí, yo quiero por allá y yo quiero por acá. Que si es algo totalmente nuevo para mí, sí, porque eso yo no, o sea, no, con él no. Entonces, él era el mueblecito. Estoy tratando de buscar herramientas en las que él me logre, ¿sabes? Entender, mira, ¿por qué por aquí no? Porque por aquí límites, sí. Como educar a cualquier niño. Exactamente, pero no es lo mismo que yo le diga, hey, tan por aquí no te puedes comer esto porque te va a doler la barriga. Como yo me voy por aquí y le digo, Natán, si te comes eso, te va a doler la barriga. Ay, mamá, yo me lo quiero comer. Y yo, sí, hijo, pero no puedes. Y, claro, el otro más terco.
Exactamente. Entonces, es encontrar ese balance en esas dos maternidades, ¿verdad? Que eventualmente estoy viviendo con una, o sea, un proceso acelerado que con este ha sido un poco más lento, con unas herramientas totalmente diferentes y que pues al fin y al cabo los dos me necesitan en medidas diferentes y en aspectos diferentes, pero que igual yo tengo que estar para los dos Así es. de la misma manera, como tengo que estar para mi esposo, como tengo que estar ti misma. para mí misma. Te ibas a porque dejar de último, siempre pasa. siempre pasa, pero es eso, tratar de encontrar una armonía en este caos, porque no deja de ser un caos, no deja de ser una batalla. Esto no se pinta de colores, esto no es maravilloso, bonito y bello para nadie. Nadie quiere estar en esta posición. Nadie. Y nadie te va a entender, sino solamente las personas Que lo están. y los familiares que están inmersos en esto, que te ayudan, que te apoyan, que ven que si estás pasando una injusticia a nivel escolar, a nivel de doctores, a nivel de terapeutas, o sea, son los primeros que salen, igual que uno como mamá, a defender eso. O sea, es por eso me preguntabas que qué consejo le daría yo, cuáles serían mis palabras para esas mamás que ahorita se sienten perdidas, solas, sin conocimiento o sin una orientación. Esto no va a dejar de ser un túnel oscuro, tú como mamá con una linterna, pero en ti está en despertar, en buscar, apoyarte, tanto con información como de rodearte de personas que te impulsen, que te entiendan, que te escuchen, que te apoyen, que solamente rodeándote va a haber mucha gente que se va a ir, va a haber mucha gente que no va a entender. Así es. Vas a perder gente que en realidad para ti no te va a hacer mejor que se hayan ido. Sí. Mejor. Lo mejor es que esa gente que no te aporta, sino negatividad, pero ¿por qué? Pero no, esto no. Rodéate de gente que pueda hacer luz contigo, que pueda amplificar lo que tú estás sintiendo, esa intuición de mamá, de leona, porque en sí todas las madres tenemos eso por dentro. Y mira, la mamá que quiere, la mamá que anhela, la mamá que lucha, es una mamá que alcanza, una mamá que logra, una mamá que puede porque sí. Como sea. Como sea. Entonces, ahora hay mucha información. Busca, usa el raciocinio, usa el sentido común y ve dando pasos. No te quedes estancada. Si no avanzas, nada va a cambiar. Si no haces algo diferente en pro de eso positivo o de esos cambios que estás buscando, no vas a ver nada. Avanza, siempre avanza. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora a dónde voy? Pregúntate siempre todo, pregúntatelo todo y cuestiónatelo todo. Así sea el médico más top que conozcas, el que tú creas que es la cereza del pastel. Cuestiónale todo, pregunta todo, hasta la vitamina. O sea, me parece muy buen consejo porque muchas veces las mamás entramos dentro de una consulta, dígase de quien sea, de cualquier médico, sintiéndonos un poco menos porque no fuimos quienes estudiamos medicina. Y hay doctores que tienen la paciencia para escuchar esas preguntas, ¿ok? Sí, los hay. Y que les gusta incluso educar a las papás. Hay muchos doctores, o sea, yo sé con la doctora Dolly, la doctora Sala, la doctora Solange, personas con las cuales me ha tocado ser, que son doctores de mis hijas. Pregúntame. Y si yo no entiendo, se quedan ahí y me lo dibujan. La doctora Dolly ha llegado a tener que explicarme con dibujo de bolitas, porque yo no lo capto. Entonces me abrumo. Me dice, cálmate, te lo voy y me lo dibuja. Entonces, ese tipo de doctor es el que para mí vale la pena, porque también he tenido doctores que me dicen, confía en mí.
Ya, dale lo que te estoy diciendo, lo que necesita. ¿Pero por qué, doctor? Tú no necesitas entender por qué. O piensan que los papás no tenemos la capacidad de entender. Entonces, da igual qué doctor sea. Tenemos que poder hacer las preguntas difíciles sin miedo a ofender, porque hay doctores que se ofenden. Tú les dices, y ven acá, pero ¿por qué esto? Tú me estás cuestionando mi criterio. Tú ves mis diplomas y me ha pasado a mí. Y digo, pero ¿cuál es el problema? Yo nada más quiero entender y no todo el mundo está dispuesto a explicar. O sea, eso fue un muy buen punto tuyo. A mí me ha encantado este podcast. Esta di que es penosa. Me dices que no, yo soy penosa. ¿Penosa? Cristian, ¿tú la ves penosa? Yo la veo como hasta política puede ser con la forma que habla. Dios. No sé, o sea, de cierta forma todo me ha llevado como a ser como muy aterrizada en ese sentido, a ser muy analítica y a buscar el beneficio de mi hijo por encima del querer mío como madre. Entonces, es eso, o sea, a veces no sé si es que soy muy dura, pero, o sea, todo te va forjando como ese carácter, como esa manera tal vez de afrontar todo. No es como, no es como pelea, discusión, a veces confunden como, ¿sabes? El por qué. Pero tú sabes que yo no te veo así. O sea, el que te ve de fuera no te ve como una mujer dura o quejona, al revés. O sea, yo lo que percibo es una mamá sumamente despierta, aterrizada y preocupada por su hijo. O sea, de verdad, yo cuando veo una mamá como tú, yo me quito el sombrero porque digo, es de las mías. O sea, y sabes que la realidad es que cuando uno, como nosotras, y muchas mamás que son fuertes como nosotras, vamos a ciertos lugares, sí podemos ser percibidas como tú piensas que la gente te percibe. Imponentes. Sí, puede pasar. Pelionas o mandonas hasta cierto punto, porque era lo que tú decías. Yo necesito que tú me hagas esta orden porque yo necesito hacer este estudio. Si yo tuviera ese sello, esa firma, yo no estuviera aquí. Pero, o sea, he contado con esos doctores que me escuchan, que me entienden, que son hasta familia, que yo puedo levantar el teléfono y yo puedo decir, tiene hipo. ¿Por qué tiene hipo si no tenía hipo? A mí me encanta eso porque tú ahora puedes llamar y decir, mira, vinimos, hicimos todo esto, estos son los cambios que estoy viendo, esto es real. Es que me están esperando. Claro, porque esto es real y también esos doctores aprenden de lo que tú ya hiciste y capaz empiezan a aplicar, ¿me entiendes? Es como una red, es una red de información que cuando es la información correcta, ¿ok? Vamos ayudándonos tú a una mamá, tú a tu doctor a otra persona, o sea. Es que sí, y bueno, no sé si es lo que yo siento, pero yo siento que Venezuela está tan abierto a recibir cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de, por más mínimo que sea para poder generar un cambio a nivel médico, a nivel orgánico, para esos que Venezuela niños. está listo. Bueno, vamos a hablar con la doctora Dolly. O sea, ahorita yo digo, ella me dice, Miriam, déjame salirme de abrir República Dominicana, inaugurar, tener todo bien, y después hablamos de Venezuela. Pero es que la realidad es que se necesitan centros en todos los países, en todos, donde una medicina de precisión pueda atender todo esto. Y bueno, yo seguiré en esta lucha de que las personas entiendan que esto más es una condición, que Dios nos deje llegar lejos para que los seguros cubran las cosas que nuestros hijos necesitan, porque al final, ¿sabes qué? Esa es la respuesta. Yo me he puesto a pensar cuál es mi misión, si tuviese que elegir una sola en toda esta vida, ¿qué sería eso? Sería que el mundo médico se dé cuenta que el autismo va más allá de una condición, que es un problema médico, o varios, que nuestros hijos merecen una salud, que esos seguros tienen que estar pagando. ¿Sabes qué? Porque al final, cuando tú agarras a un niño chiquito y tú le puedes intervenir, todos esos problemas de salud que tienen, llegan a ser independientes, llegan a contribuir a la sociedad, en vez de que en algún momento la sociedad caduque. Porque esta última temporada de niños, pronto que ya están con un autismo severo, se quedarán sin padres en las próximas 2 décadas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que el mundo se tiene que reestructurar un poco a lo que autismo pertiene. Cada podcast que hacemos, cada granito de arena, lo va a escuchar miles de personas que le hablarán con miles de personas y eso va a tener repercusión. Así que te agradezco de verdad. Algunas
¿Te quedó algo por decir o te sientes completa? No, yo estoy feliz, feliz de haber intentado este proceso, tanto a Flora como Mer, un equipo maravilloso, que para mí en algún punto esto sí llegó a ser un sueño, sí llegó a ser algo inalcanzable y hasta muy lejano, pero Te organizaste y lo lograste. por eso fue que el día que yo te vi, o sea, dije, pucha, lo logré, estoy aquí, o sea, la estoy conociendo, tantos podcasts que yo vi, Y ahora tanta información, exactamente, que yo no puede ser es ella. O sea, igual con la doctora Dolly, o sea, yo llegué aquí como toda mamá, con mucho miedo, con mucho temor, pero con la convicción de que esto es lo que me hace falta, de todo lo que yo ya he hecho, esto es lo que a mí me hace falta y yo sé que es algo que no lo va a perjudicar, que estamos hablando en base a estudios especializados para él, que yo no me voy a poner a inventar, claro, que el nadie. protocolo que se le va a dar a Eitan va a ser el adecuado para él, y esa es la tranquilidad que a mí me daba de que, ok, si a él le van a mandar metila, no metila, se lo doy, no se lo doy. Entonces yo tenía que venir a hacer esto y yo decía, sigue pasando el tiempo y yo necesito saber si esto es lo que en realidad le va a funcionar, no le va a funcionar, es lo que yo estaba esperando, pero hasta ahora ha valido toda la pena, con mi conciencia y mi alma tranquila de saber que todo esto se hizo de la manera correcta y de que yo estoy ayudando a mi hijo de la mejor manera que puedo. Entonces me quito esa culpa de pensar en que en algún momento yo le pudiese estar generando a él un daño en vez de sanación, en vez de, o sea, literal. Estoy agradecida con todo, porque ha sido más de lo que yo esperaba, a pesar de que mis expectativas de mamá en este momento, Siempre quieren más. exactamente. Pero lo tendrás. Lo tendrás. Eventualmente yo obviamente que- me pregunto, ¿qué será de Eitan cuando tenga la edad de Raquel? Pero imagínate, o sea, yo nunca, tú me hubieses dicho a mí, a los 5 años, cuando Raquel tenía 5 años, que Raquel hoy es músico, que está buscando universidad, que puede ir, estar sola en ciertos lugares con su celular, que tiene amigos. Tú me preguntas a mí si yo a los 5 años pensé esto posible y la respuesta es no. No porque yo no tuviese fe o esperanza, es que yo no tenía herramientas y no existía nada de lo que existe ahora. Pero, ¿sabes qué? Poquito a poquito le fuimos dando hasta salirnos de la cárcel. Poquito a poquito. ¿Ok? Y eso es lo que... Esa es la ventaja que tienen ahorita muchos papás. Sí, te dimos ya no necesitas hacer pico y pala. Ven, te abrimos las barrotas. Exactamente. Entonces es solamente agradecer. Dejar de quejarse, dejar de ver lo que no se puede, lo que no se pudo, lo que todavía me falta. Y es agradecer porque en el punto en el que yo estoy hoy, no es el punto en el que yo estaba hace 3 años, cegada, sin saber qué hacer, sin saber por dónde empezar, sin tener a alguien que por lo menos me dijera a mí, mira, yo estoy pasando por lo mismo que tú, y me agarrara la mano y cruzáramos ese puente y cruzáramos ese túnel, que en realidad yo creo que eso nunca uno lo va a dejar de cruzar. O sea, solamente que cada vez va a ser una linterna así de pequeña hasta llegar a tener unos reflectores que te iluminen todo. Tú sabes una cosa, te quiero decir, para aliviarte un poquito el corazón. Yo, que ya tengo 17 años en esto, el otro día Raquel estaba tocando música en una práctica con su banda y vi que tenía la barriga distendida, inflamada. Algo que en 17 años, a pesar de todo lo que le he hecho, de vez en cuando eso a ella le pasa todavía. Y en vez de volverme loca, como yo hubiese hecho antes, ya tener la cita con la doctora Dolly, el examen, no. Yo respiré y dije, wow, qué lindo la música que está haciendo Raquel. Y sí pensé, bueno, voy a hacer esos estudios, con calma, porque sabes que uno se da cuenta que ellos van a arrastrar cosas toda la vida, Siempre. pero sí llega un momento en el cual
uno ya tiene vida. O sea, me explico, ya no todo es vida o muerte, ya uno sí se vuelve más cómodo, ya en el sentido de que el niño ya está avanzado, de que uno puede, no es vida o muerte para que él esté inflamada hoy. Voy a hacer algo al respecto, voy a haber comido algo que no tendría que haber comido, pero ese desespero sí se empieza a mermar un poco cuando ya tú empiezas a confiar en tu hijo y en lo que viene para tu hijo. Tienes 5 años. Tú me vieras a mí cuando Raquel tenía 5 años y yo era una cosa súper inconsciente, muy, muy reactiva. Em, la luz sí se va ampliando, créeme A que mí es no así. se me va a olvidar ese podcast tuyo donde decías que uno no puede quemar los puentes No, para ellos. Por más rabia, impotencia, dolor que uno tenga, uno tiene que saber cuál va a ser la reacción de uno, porque es inevitable que tal vez con la persona a la que tú le reaccionaste de una manera que no era, esa tú era la tengas persona. que volver a tocar esa puerta. Y entonces a veces sí, uno anda siempre a la defensiva, uno anda siempre alerta, uno anda siempre pensando lo malo, nunca lo bueno, pensando que nadie te va a entender y que todo el mundo te juzga. Y en realidad, después de ese podcast, a mí me tocó bajarle 3000 revoluciones a tantas cosas que me provoca estrellarlo contra la pared porque no, ¿sabe? No piensa como yo pienso, no me dijo lo que yo quería que me dijera, no entendió lo que yo quería que él entendiera. Y entonces, y me ha tocado y me va a seguir tocando incansablemente personas así. Hay que respirar profundo, tener paciencia, llegar al punto de educar, de hacer entrar en razón para tú poder tener un beneficio de allí para que tu hijo pueda, porque al fin y al cabo no eres tú, es él. Pero yo sí he notado una cosa muy importante y es que mientras uno evoluciona, ellos también. Y lo que tú acabas de decir, que tengo ganas de matarlo y reventar a la persona y al final me tengo que bajar 2 rayitas, se llama conciencia de uno mismo. Conciencia de ven acá. Si lo que yo quiero es que me entienda, si lo quiero es que razone conmigo, si lo que yo quiero es algo de esa persona para ayudar a mi hijo y no estoy logrando ninguno de las tres, mucho menos lo voy a lograr si lo mando al carajo. ¿Ok? Entonces es reevaluarse como yo me estoy sintiendo frustrada, volver a tocar base con la parte interna de uno para volver a tocar esa puerta y decir, ok, doctor, no creo que nos comunicamos bien, déjeme ver si de esta manera. Porque va a pasar. Ahora, van a haber personas que no te van a entender nunca, pero yo quemaba muchos puentes. Yo cada vez que veía una injusticia, es más, yo veía la injusticia antes que me la hicieran. y a veces, Ay, no. antes de que tú me hicieras la injusticia, ya yo estaba peleando para que no me la hicieras. Y yo no tenía manera de saber si en verdad me la iban a hacer o no. Entonces, yo entiendo por qué muchos de nosotros estamos a la defensiva. Yo lo entiendo. Pero ya también muchos de nosotros estamos en el mismo equipo y no nos damos ni cuenta. Entonces, bajemos los 2 rayitas, vayamos con pasos firmes, pasos medidos, metódicamente. ¿Es justo? No. Lo justo sería poder entrar a un consultorio, ser atendido, ser estudiado, que nos resuelvan y que el expediente quede en manos de ese médico, no en tus manos. Pero nos tocó así, nos tocó ir así. Si tú no, o sea, una persona no puede venir a un protocolo como el de Panamá y te toca ir de a poquito dándole a la celda de donde sea que tú vives, porque para mí el autismo, cuando uno no sabe qué hacer, es como una celda, ¿cómo salgo? ¿Cómo ayudo? Pero si te toca empezar tú, viéndote el podcast 31 para hacer la alimentación tú, ahí ya abriste una reja. Y si te toca a ti tocar la puerta a tu pediatra y exigirle y pedirle por favor rodillas un estudio de metilación, hazlo. O sea, poco a poco vamos a ir creando este tipo de expediente que Dios primero, ojalá algún día una persona como la doctora Dolly lo pueda analizar. Pero si la respuesta es no, por lo menos lo tienes y fuiste uno por uno resolviendo cosas de tus hijos. Y eso es lo máximo que un hijo puede pedir de uno. O sea, lo estamos ayudando con los recursos que tengamos en el país que estemos. Poquito a poquito, lo vamos a lograr. Gracias. A ti. Estaba hermoso. Hasta la próxima.